elemento importante de lo que es, jóvenes, la electrodinámica sería la resistencia. La resistencia va a ofrecer una oposición al paso de las cargas de que estaba comentando, ¿no? Ya que la electrodinámica, jóvenes, va a estudiar el paso de las cargas a través de los conductores. Entonces, la resistencia va a mostrar una oposición. Normalmente la resistencia lo que va a ocasionar, jovencitos, señoritas, es que este voltaje, que el voltaje o potencial lo va a disminuir. Eso va a suceder, ¿de acuerdo? Entonces, la resistencia eléctrica es importante por ello, ¿no? Su utilidad es esa, disminuye el voltaje. En el caso de la resistencia, jóvenes, en el caso de la resistencia, hay que saber que esta resistencia no depende de nadie, ¿de acuerdo? La resistencia, para nosotros, vamos a decirle que es constante. Esta resistencia no va a depender de nadie, no depende del voltaje, no depende de la corriente. La resistencia es un dispositivo que se va a colocar, que se va a poner, que se va a soldar en un circuito. Y obviamente tiene su utilidad, ¿no? Que te había comentado hace rato. ¿Cuál es la utilidad de la resistencia? Que disminuye el voltaje. Como la resistencia, jóvenes, básicamente, pues es constante, la resistencia, jovencitos, tiene su propia fórmula. Dice que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área. En el caso de la resistividad, va a depender del material de esta resistencia, ¿no? Podrá ser de repente de aluminio, de cobre, de plomo, de plata, qué sé yo. Infinitos materiales. Entonces, esta resistividad, no te preocupes porque a ti te la van a dar, así que no tienes por qué preocuparte, así que todo bien chévere para que puedas estar trabajando. ¿Estás de acuerdo? Ya está, chévere. Luego, vamos a hablar de la ley de Ohm. La ley de Ohm, por ejemplo, jóvenes, es la ley más importante que vamos a trabajar nosotros. La ley de Ohm va a relacionar las tres magnitudes más importantes de la electrodinámica, que son el voltaje, la corriente y la resistencia. Recordar que el voltaje se mide en voltios, la corriente se mide en amperios y la resistencia se mide en ohmios. Estos de acá se van a combinar en la fórmula que se le conoce como el VIR. Voltaje es igual a corriente por resistencia. De tal manera, jovencito, que a partir de ahí nos pueden preguntar la potencia. La potencia eléctrica, jóvenes, tiene tres fórmulas, como puedes estar viendo ahí en tu pantallita. La potencia se calcula como corriente por voltaje, o corriente al cuadrado por resistencia, o voltaje al cuadrado sobre resistencia. Ahora, ¿cómo tú vas a utilizar eso, no? O cómo vas a utilizar esas formulitas. Es sencillo. Simplemente tienes que utilizar dependiendo, ya jóvenes, dependiendo, ¿qué cosa? Dependiendo los datos que te dé tu problemita, ¿de acuerdo? Normalmente a veces los problemitas no te van a dar pues todos los datos necesarios, ¿no? A veces te darán voltaje y corriente, a veces te darán corriente y resistencia, a veces de repente te darán voltaje y resistencia. Entonces, dependiendo de los datos que nos den a nosotros, vamos a utilizar alguna fórmula de la potencia. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, vamos a cambiar entonces, ¿ya? Ahí te he pasado tu practiquita, ahí un linkcito bien chévere. Ya si quieres ahí también lo tienes, los casos. Aunque acá también vas a poder ver los problemitas. A ver, ¿por cuál empezaríamos? A ver. mm, 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 por este de repente, a ver. En el problema de acá me piden calcular la resistencia de un fino alambre de plata de 180 metros. Y dice que 3,6 por 10 a la menos 6 metros cuadrados de área. Y ahí te da la resistividad de este alambre de plata. Dice 24 por 10 a la menos 9 ohmiómetro. Ya está, perfecto. Ahora bien, como a mí me hablan de la resistencia, jovencitos, la fórmula que voy a aplicar obviamente es R-Pla. Así nos podemos aprender esto. Resistencia es igual a resistividad por longitud sobre área. Entonces, a mí me están preguntando por R, ¿no? Entonces diré así. La resistencia que es igual, jóvenes, a la resistividad. Ahora, esta resistividad, jóvenes, normalmente a mí me la dicen, así que no tienes por qué preocuparte por ese dato. Ese dato te lo van a dar. Ahora, si es que un problema te lo pide, te va a dar todo lo necesario. Como se trata de la plata, esta resistividad
tiene un valor de 24 por 10 a la menos 9. En el caso de la longitud, dice que es de 180 metros. En el caso del área, dice que es 3,6 por 10 a la menos 6. Nos pondré acá 3,6 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ahora ya está planteado, entonces lo único que hay que hacer, chicos, es resolver. Bueno, creo que eso ya es bastante sencillo. Entonces, de acá, jovencitos, tenemos que resolver. Y eso obviamente ya va a ser nuestra chambita, ¿no? Estar resolviendo esas cositas es bastante sencillo. Ahora, para eso de repente lo que podemos hacer, bueno, hay muchas maneras, ¿no? Nosotros ya podemos estar trabajando esas formas, pero ya lo importante es que cada uno tenga su manera de hacer, ¿no? Por ejemplo, acá yo normalmente multiplicaría 24 por 180 entre 3,6, de repente es 1200, ¿no? Entonces, acá me quedaría así, mira, yo voy a trabajar con los numeritos, ¿estás de acuerdo? Voy a trabajar con los numeritos, ya, voy a trabajar con los numeritos. Si yo multiplico 24 por 180 entre 3,6, eso es 1200, ¿de acuerdo? Entonces, mira, he cambiado este y este, ¿de acuerdo? He cambiado esos de ahí. Ahora bien, ¿qué más? Sucede que arriba me va a quedar así. 10 a la menos 9 por 10 a la sexta. Porque ese menos 6 lo que va a ocasionar es que va a subir, bueno, creo que eso es bastante sencillo. Ahora, creo que por ella me sacaron la respuesta, es excelente. Ya la parte matemática es algo que tú me tienes que ayudar, ¿sí? Bases iguales, exponentes se suman, sería menos 9 y 6 es menos 3, y esa coma tiene que recorrer tres espacios. Entonces, obviamente sale lo que tú me has comentado, ¿no? Saldría entonces, jovencitos, 1,2 ohmios. Y esa es la respuesta. Entonces, para empezar, es un problema interesante que nos habla de lo que es, jovencitos, la resistencia, ¿no? Recuerda que la resistencia no depende de nadie, la resistencia trabaja por sí sola, y así que tienes que tener mucho cuidado con ella, porque normalmente a veces nosotros queremos relacionar las cosas, pero no por R, porque a veces pensamos que el voltaje o que la corriente no va a variar, pero hay que tener un poquito de cuidado con eso, ¿ya? Ya está chévere. Vamos, 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 avanzamos entonces. A ver, ¿a cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Chévere. A ver, cambiamos otro, ¿ya? A ver, vamos a cambiar este. Dice así. Por una plancha conectada a un toma corriente de 220 voltios, circula una corriente de 4 amperios. Si funciona durante 25 días en un mes, a razón de una hora diaria, determina el costo de la energía que consume la plancha eléctrica en dicho mes, dice, ¿no? Ya está. Y ahí nos da, por ejemplo, eh, nos da el costo, ¿no? Nos dice que un kilowatt hora cuesta 33 centavos, ¿no? 0,33 soles. Ya, ¿cómo se chambea este problema de los precios, ¿no? Cuando nosotros queremos calcular el precio de un artefacto, chicos, o sea, lo que gasta, nosotros tenemos que hallar primero la potencia, ¿de acuerdo? Esta potencia se debe de hallar de alguna forma, ¿ya, chicos? Para ello, la fórmula nosotros la hemos visto. Dependiendo de los datos, porque mira, más o menos, yo tengo acá 220 y tengo 4 amperios, ¿no? Ah, ya, qué chévere. Oye, con esos dos datos, yo voy a chambear con esta fórmula, ¿estás de acuerdo? Voy a chambear con el PIB, así sin miedo al éxito, pero. Entonces, este PIB
a mí me va a dar la potencia y me quedaría así. 4 por 220. Corriente vale 4, 220 vale tu voltaje o tu potencial, y de ahí voy a obtener 880 watts. Algunos problemas jóvenes ya me dan la potencia. Si es que por ahora ve a ti un problema ya te da la potencia, es más fácil porque vas a partir desde el segundo paso. Pero normalmente la potencia es algo que sí debo de calcular sí o sí. Si te lo dan, estás peganadazo. Pero si no, entonces hay que calcular. A esta potencia, mira lo que le haces. A tus 880 watts, lo vamos a dividir entre 1000. Ya, le vamos a poner entre 1000. Pero a cambio, arriba va a aparecer esta K de kilo. Obviamente acompañado de los watts, que era la unidad de la potencia. Entonces, abajo pones 1000 y arriba pones una K de kilo, que es su equivalente. Entonces, no estás variando nada. Si tú operas esto un poquitito, vamos a tener esto de acá. 0,88 kilowatt. Ahora, este artefacto, jóvenes, se va a utilizar por un determinado tiempo y por unos determinados días. Si el problema, por ejemplo, chicos, a mí me dijera un mes, ya si a mí me dijera un mes, nosotros debemos entender que un mes tiene 30 días para nosotros, ¿no? En el curso de física. Y, por ejemplo, acá el problema me dice que esta plancha se va a utilizar, dice, pero no un mes, ¿no? El problema te especifica durante 25 días, pero cada día 1 hora diaria. Entonces, lo que tienes que hacer es multiplicar mis kilowatts, que mi 0,88, lo voy a multiplicar por el uso, o sea, 25 días por uno, ¿no? Ahora, lo que yo tengo acá arriba, chicos, esto de acá arribita, sería el total de horas. El total de horas que se ha usado sería 25 por uno. Si de repente en un problema a mí me dijera que se ha usado 3 horas o 2 horas, ya cambiaría la cosa, ¿no? Por ejemplo, si me diría, la plancha se ha usado 3 horas diarias, pero en un mes, entonces sería 30 por 3. 30 por los días y 3 por las horas diarias. De tal manera que si tú chambeas esto, te sale 22 kilowatt hora. Esto de acá, jóvenes, es lo que yo necesito tener. Cuando tú llegas a los kilowatt hora, ya, cuando tú llegas a los kilowatt hora, ya el problema es muy fácil, porque simplemente tengo que trabajar con el costo. El costo, el problema me dice que cada kilowatt me cuesta 33 centavos. Entonces tendré que multiplicar mi 22 por lo que me cuesta cada uno de ellos. Entonces ya está muy easy, ¿no? Muy fácil. Está muy ready, ¿no? Vamos a estar aquí chévere. Cuando tú multiplicas esto, ya tienes el precio, que sería 7,26 soles, ¿no? Y la respuesta sería la E. Entonces, de esa manera vamos a calcular nuestro precio de un artefacto. Como te das cuenta, es sencillo, son solo unos pasitos que tienes que hacer y ya vas a llegar al precio. Ahora, normalmente a nosotros nos van a dar el precio, así que por esa parte tú no te preocupes. Cópelo, chicos, estoy unos segunditos, porque vamos a chambear ahí el toque, para ver otro problema interesante, a ver. Sí, en este caso, chicos, el tiempo siempre hay que estar trabajarlo en horas, pero también depende de cómo me lo den aquí. Normalmente el precio siempre va a estar en kilowatt hora, ¿de acuerdo? Eso siempre me lo van a decir.
Ahora, si es que por A o B esto diga, por ejemplo, 1 kilowatt segundo o minuto, pero eso no va a pasar. Normalmente esto se trabaja en horas, porque cuando tú usas un artefacto, lo usas por muchas horas. Entonces, normalmente, cuando te viene el recibo de luz o de los problemas, siempre trabaja con kilowatt hora. Pues en este tipo de problemas del precio, jóvenes, normalmente, o en la mayoría de casos, siempre el tiempito que se chambee debe estar en horas. Ahí no se convierte, ¿de acuerdo? A ver, seguimos chambeando. Profesor, Seguimos chambeando, seguimos chambeando. profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Puede resolver las 6, por favor? Ya, ya, las 6. Dice, ¿cuál es el costo mensual de energía que origina un televisor a color de 150 watts al tenerlo encendido durante 5 horas diarias? Dice, ¿no? Ya está, perfecto. A ver, vamos a ver. Si yo quiero, por ejemplo, jóvenes, hallar el costo, es igual que el problema anterior, pero mira qué pasa acá. En este problema de acá, jovencitos, el problema ya me da la potencia. Yo ya parto con 150 watts. Yo ya parto con esto. ¿Me dejo entender? Entonces, en el problema anterior, yo tuve que calcular esto, pero acá ya me lo han dado bien chévere. Como ya me lo han dado, me salto el primer paso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo único que haría primero es que, jóvenes, a este 250 lo voy a dividir entre 1000. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que aparezca la K de kilo. Cuando tú divides entre 1000, aparece tus kilowatts o aparece la letra kilo. Como hablamos de watts, sería kilowatt. Ahora, si tú lo divides esto, sería 0,15 kilowatt. Ya hasta acá más o menos ya está bien fácil. Ahora bien, ahora voy a trabajar un poco con el uso. Entonces diría así, 0,15 kilowatts lo voy a multiplicar por cuánto se usa. Acá dice que se usa 5 horas diarias, pero el costo es mensual. Como el costo es mensual, sería 30 por 5. ¿Estás de acuerdo? 30 por 5. 30 de los días, porque es un mes, y 5 son las horas diarias que se está usando. Como te das cuenta, el uso lo cambiamos siempre en horas. Entonces, nosotros tendríamos que multiplicar por nada más 0,15 por 30 por 5. Esa multiplicacióncita, jovencitos, te va a dar 22,5. Pero ¿qué pasa o qué pasó con la unidad? Se conserva el kilowatt, pero se añade la hora. ¿Por qué se añade la hora? Porque este paréntesis tú lo has trabajado en horas. ¿Me dejo entender o no? Claro que sí. Entonces ya tengo este dato. Este dato de acá es un dato importante. ¿De acuerdo? Cuando yo logro tener, jovencitos, mis kilowatt hora, ya simplemente me tengo que meter con el precio, o sea, con el costo. Entonces, cuando yo hablo del precio, obviamente estoy hablando del dinero, del money, ¿no? Entonces, diría así, 1 kilowatt hora cuesta 30 centavos, pero yo he gastado 22,5 de ellos. Entonces será 22,5 por 30 centavos. De acá, obviamente, jovencito, nos va a dar nuestro costo, que me parece que es 6,75. Y esa sería la respuesta. Pero entonces, problema 6, ahí bien chévere. Es parecido al anterior, solo que de repente este es un poco más, bueno, más interesante, que es igual, ¿no? Pero a ese es un problema de los costos, chicos, ¿sí? Que vamos copiando, ¿sí? Chévere. Seguimos avanzando, chicos, ya seguimos avanzando. Problema 7 dice así.
Un aparato eléctrico de 40 watts está diseñado para un voltaje de 120 voltios. ¿Qué potencia disipará si se le aplica una tensión de 90 voltios? Ya, este problema, jóvenes, es un problema bien interesante. Es un problema, jovencitos, que tiene casitos. Hay dos casitos, pero te habla de dos cosas, del voltaje y de la potencia. Ahora mira cómo lo hacemos. En una primera instancia, dice que yo tengo un objeto, un aparato, que consume 120 voltios. Y con esto va a gastar 40 watts. Pero mira qué pasa ahora con el voltaje. Este voltaje ahora va a disminuir a 90 voltios. Por lo tanto, la potencia va a ser diferente. Obviamente, de repente va a disminuir, es lo más obvio. Pero este problema es interesante porque a veces los alumnos cuando plantean esto, porque de hecho que sí lo has podido plantear, los alumnos quieren hacer regla de tres y eso no puedes hacer. ¿Por qué, profesor? Mira lo que pasa. Tú haces regla de tres cuando algo es constante, aquí. Y si tú quieres hacer regla de tres, no estarías aplicando PIP. Pero tú no puedes aplicar PIP, profesor. ¿Por qué? Pero si PIP, profesor, es una fórmula de potencia. Claro, tiene razón. PIP es una fórmula de potencia. Pero sucede algo interesante, chicos. Sucede algo importante. Mira, cuando yo aplico BIR, mira lo que sucede. Si tú quieres cambiar el voltaje, indirectamente cambias la corriente, porque la R no puede cambiar. ¿Te das cuenta? Porque nosotros habíamos dicho anteriormente que la resistencia debe ser constante. Entonces, si tú cambias tu voltaje, ya cambiaste la corriente. Y si tú haces regla de tres, estarías diciendo que la corriente es constante, cosa que no pasa aquí. Y también viceversa. Si tú cambias la corriente, ya cambiaste el voltaje. ¿Me entiendes? Es lo que sucede. ¿Ya? De tal manera que, jóvenes, esto de acá no se puede utilizar y mucho menos se puede hacer regla de tres. Entonces, ¿qué debes de hacer? Debes de utilizar alguna fórmula de potencia que no sea PIP. Puedes usar V cuadrado sobre R o puedes usar I cuadrado por R. En este caso yo voy a usar la de acá. Profesorcito, ¿y por qué vamos a usar V cuadrado sobre R? Porque son los datos que tengo. Pero profesor, pero R tú no la tienes. Es cierto, pero R es constante. Entonces yo voy a agarrar esta ecuación y voy a despejar a R. ¿Me entiendes? De tal manera que R es igual a V cuadrado sobre P. Es lo que pasa. Entonces yo he llegado a esa ecuación. A R es igual a V cuadrado sobre P. Yo he llegado a eso. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Una vez que has hecho eso, simplemente ahora tienes que reemplazar. Esta fórmula para el primer caso es igual a esta fórmula para el segundo caso. Sería así entonces. En el primer caso sería 120 al cuadrado sobre 40 y en un segundo caso sería 90 al cuadrado sobre P. Entonces, esta es la manera correcta de trabajar este ejercicio, chicos. Entonces, ten mucho, mucho, mucho cuidado cuando estés trabajando este tipo de problemas. Cuando compares voltaje con potencia o cuando compares corriente con potencia. Este problema, chicos, ya ha venido bastante en el examen de la UNSA, así que hay que tener mucho cuidado. Ahora, en el caso de la potencia, hay otra manera de referirse a ella, ¿de acuerdo? La potencia, jovencitos, ya la potencia, también le pueden decir energía por unidad de tiempo. Entonces, en algún problema te pueden decir, pueden decir, el voltaje es 120 y su energía por unidad de tiempo es 40 watts. Si el voltaje es 90 voltios, ¿cuánta energía por unidad de tiempo disipa o tiene? Te dice. Entonces tiene otra manera de llamarse, ¿de acuerdo? Ten cuidado porque eso ya te han tomado también antes. Pues no te olvides de esto. La potencia también le pueden llamar energía por unidad de tiempo. Ya está. Cuando tú chambees esto, te va a botar 22,5 watts. Ya la parte operativa, jovencitos, señoritas, nenes, princesas, ataditos, ya es parte tuya, pero no.
Ya esas operacioncitas es de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede trabajar como mejor le parezca, ¿no? Sobre todo la parte de las ecuaciones. Recuerda que, como les digo a los chicos, ¿no? La matemática, jovencitos, es algo que cada uno tiene una manera, cada uno tiene una técnica para hacer. Lo que tú tienes que hacer es solo eso, pues, ¿no? Afianzar tu técnica. Porque ya yo puedo hacer de una manera, tú querrás hacer de otra manera, tu compañero de otra manera, entonces es lo que sucede, ¿me entiendes? Entonces, de varias maneras, jovencitos, la matemática se puede trabajar, ¿no? Así que no hay ningún problema con ese detalle. ¿Ah? Chévere. Ahí tengo un ratito de copelo. Al toque, al faz, al faz. Ya, chicos, seguimos avanzando entonces, ¿de acuerdo? Al faz nomás, hacia el toque. A ver, vamos a seguir avanzando, ¿ya? A ver, ¿cuál hacemos ahora? Am, a ver, aquí este. Ya, la 9 ya dice así. Calcula el valor de una resistencia en ohmios. Si se sabe que cuando la corriente que lo circula aumenta en 60%, la resistencia debe disminuir en 12 ohmios para consumir el mismo voltaje, dice, ¿no? Ya bueno. Este que es un problema de planteíto bien sencillo. Y yo me doy cuenta, jovencitos, que todo va a regir con el BIR. Entonces, la fórmula del BIR, ¿no? ¿Qué la ponemos? La fórmula del BIR va a ser con lo que vamos a resolver este problema. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos una primera instancia que, donde dice así, ¿no? Dice que va a haber un voltaje, el voltaje no lo conozco, y va a haber una corriente. Inicialmente, si es que el problema a mí me está hablando de porcentajes, inicialmente pues la corriente es 100% de I. Estamos de acuerdo, claro, eso es obvio, pero no creo que eso no es ningún problema, ¿ya? Entonces, luego, la R no la conozco, entonces me va a quedar así, 100% de I multiplicado por R, ¿ya? Ahora, en una segunda instancia, dice que la corriente va a aumentar en 60%. Como dice que aumenta en 60%, lo hace a partir de lo anterior. Entonces acá tendríamos 160% de I. Pero el problema es bien claro. Dice que la resistencia debe disminuir. Normalmente, jóvenes, la resistencia es constante, pero acá el problema dice que va a cambiar, entonces yo le hago caso. Y con ello dice que el voltaje va a ser el mismo. Allá, entonces si arriba le puse V, acá también le voy a poner V. Ahora simplemente chambeo. Como ambos comparten la V, entonces voy a tener que igualarlos, ¿no? Entonces me va a quedar así. 100% de I por R es igual a 160% de I por R menos 12. Y ya está. De acá, por ejemplo, se va porcentaje, se va ahí, se va porcentaje, se va ahí. Ahora, si quisiera, se va un cero, se va un cero. Y ya es al gusto del cliente, ¿no? Le puedo sacar de repente mitad, mitad 5 y mitad 8. Ya eso depende de ti. Ahora, acá te quedaría cuánto? Te quedaría 5R. ¿A qué es igual, chicos?
Ese 8 va a repartir, ¿no? Creo que está ahí easy, ¿no? Sería 8R menos, sería 96. Creo que sí, ¿no? Ya está, chicos. Ahora, si es que esto yo despejo un poquitito más, me va a quedar que R es igual a 96. De acá R, ¿cuánto valdría, chicos? 32. Y esa es la respuesta, ¿no? Y me pregunta, ¿cuál debe ser la resistencia, ¿no? Al principio, pues yo tengo esta resistencia, 32 ohmios. Y ya se acabó, ¿no? Ya si me Profesor, preguntase, por ejemplo, la resistencia de después, de repente es otra, ¿no? Que va a ser 20, porque la resistencia luego debe disminuir en 12. Como va a disminuir en 12, ahí es otra respuesta. Así que ten cuidado con eso, ¿ya? Ten cuidado con eso. Ay, ¿a cuánto sale en el anterior? A ver, ¿cuánto me dicen por acá? profesor, una pregunta. Dame un ratito. ¿Cuánto sale en el anterior? 9 debe salir. 9 miliamperios, me parece. Ya está. Excelente. Si has llegado a esa respuesta, está más que genial. Sí, sería la B. Excelente, chicos. Genial. Profesor, una pregunta. Dímelo, te escucho. ¿Por qué la he igualado? En el Lo anterior hemos ejercicio. igualado, lo hemos igualado. En este, ¿no? Lo hemos igualado porque el problema dice que debe consumir el mismo voltaje. O sea, esta variable y la de acá son las mismas. Por eso lo hemos igualado, por esa razón. Como dice que es lo mismo, entonces por eso se iguala. V. Ya si de repente el problema no hubiera dicho eso, entonces yo no hubiera igualado. Es lo que sucede. Cópelo a ver, te doy un ratito. Estarán abrigados, chicos. Está haciendo bastante frío, ¿no? Así que vamos, a ver, te doy un ratito. Sí, en la 8 sale la B. Sí, 9 miliamperios. Sí, sale la B en ese, ¿ya? A ver. Te doy un ratito más, termino de copiar esto para hacer el problemita 10, ¿ya? Perfecto. Chévere. A ver, seguimos avanzando, ¿ya? Problema 10 dice,
Del gráfico V versus I, nos dice del gráfico V versus I, de dos filamentos, se pide que calculen ohmios R1 menos R2. Ya está. Eso nos está preguntando. En una gráfica, jóvenes, ya en una gráfica, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa en una gráfica? Te explico ya. En una gráfica, jovencitos, esa línea que tú ves es la resistencia. Y la resistencia debe ser una oblicua, porque obviamente sucede que la resistencia es constante, ¿de acuerdo? Entonces, yo me tengo que dar cuenta lo siguiente. Yo me tengo que dar cuenta lo siguiente. eh, que en una gráfica, ya, en una gráfica, esa linecita me representa a R, ¿de acuerdo? Ahora, como yo tengo dos gráficas, ¿eso qué significa? Que en este problema estamos hablando de dos resistencias, R1 por acá y R2 por aquí. De eso estamos hablando. Ahora, para ver una gráfica, chicos, no es nada complicado. Por ejemplo, R1 viene acá y acá. En el eje X hablas de los amperios y en el eje Y hablas de los voltios. Entonces, te está dando más o menos los datos. Entonces dirías así, voltaje es igual a corriente por la resistencia 1. Entonces me va a quedar así, 30 es igual a 6 por R1. 30 viene de acá de la derecha y 6 viene de aquí abajo, del eje X. De acá entonces, jovencitos, el valor de R1 ya lo tendría. Sería 5 ohmios. Ahí lo tienes. Luego, tendría que aplicar lo mismo, pero acá te voy a enseñar otra forma, ¿ya? Puede ser que por algún problema nos hable de este ángulo, acá, ¿no? Del ángulo de inclinación de esa pendiente. Si es que a ti, por ejemplo, jovencitos, señoritas, te dan el ángulo de inclinación, vas a decir así, tangente del ángulo es igual a la resistencia. ¿Estás de acuerdo? Ahora, la tangente de este ángulo me quedaría así, de esta forma. Este cachito vale 12 y este cachito vale 6. Tú sabes que la tangente es cateto opuesto 12 sobre cateto adyacente 6. Y este sería igual a R2. De tal manera que R2 tendría un valor de 2 ohmios. Entonces ahí te he mostrado las dos maneras de calcular la resistencia en una gráfica. Pero el problema, lo que quiere hacer es que tú lo restes. Entonces, obviamente es 5 menos 2 y eso te va a dar 3. 3 ohmios, ¿no? Que es la respuesta ganadora para este problema. Entonces la respuesta sería la E. Así de simple. Y de esa manera se trabaja una gráfica, ¿de acuerdo, chicos? Ya está. Cópialo, por favor, problema 10. Ya está, vamos. Te doy un ratito, te doy un ratito. Ahorita llegamos a esos numeritos que me están preguntando por interno. Ahí por interno, chicos, me están preguntando problemitas. Y vamos a ir en orden, ya, vamos a ir en orden. Yo más o menos voy a estar haciendo los que tú me preguntes, ¿no? Y más o menos, así que no te preocupes. Sí, normal, normal. Si varios de ahí me están preguntando y normal, sí lo vamos a hacer, no te preocupes. Ya está chévere, ahí te doy un ratito. Ay, te doy un ratito. Vamos, 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 vamos. Te doy un ratito. Y de esa manera, jóvenes, se trabajaría una gráfica. Ya, la gráfica entonces es bastante, bastante sencilla, ¿sí? Chévere. Te doy un ratito, te doy un ratito.
No, no, chicos, tenemos clases, por lo que a mí me han comentado, no sé cómo te habrán dicho a ti, y tenemos clases 1 hora y media. Así que normal, tenemos tiempo, chicos, para avanzar. Acá hay que mandar otros problemitas. Tenemos para avanzar hasta las 3:30. Sí, chicos, es que después apenas acabo, tengo seminario en la academia. Entonces estamos bien ajetreados. Ya está. 1 hora y media vamos a hacer, chicos, por lo que a mí me han comentado. Ya, así normal, no te preocupes. 1 hora y media, así normal. Seguimos avanzando ya. A ver, según esto, después me pidieron la 12. ¿Han hecho la 11? ¿Han hecho la 11, chicos? No, profe. Ya, vamos a hacer la 11 ya, porque me parece que sí está interesante. Y ya también haría la 12 también. No, no hay problema, dice así. Para una resistencia de cobre de 20 ohmios, pasa una corriente de 5 amperios. Encontrar el calor desarrollado en 30 segundos. Ya está, genial. Cuando a nosotros nos preguntan la energía o el calor, jóvenes, resulta que tienen la misma fórmula. Entonces yo diría sí, calor es igual a potencia por tiempo. Pero ¿qué sucede, jóvenes? Cuando tú utilizas esta fórmula, ¿ya? Cuando tú utilizas esta fórmula, resulta que la energía o el calor, que va a ser lo mismo en este caso, te la va a botar en Joule. Entonces, si tú chambeas con esta fórmula, te va a botar en Joule. Pero ¿qué sucede? Algunas veces a nosotros no nos dan el valor en Joule o no nos piden el valor en Joule. En este caso te están pidiendo en calorías. ¿Qué tienes que recordar? Que un Joule es 0,24 calorías. De repente quisieras alguna vez lo contrario. Entonces una caloría es 7, no, cuatro coma 4,18. dieciocho Joule, ¿no? Claro. Si quieres el valor exacto, 4,186 Joule. Ahí tienes tus conversiones. Entonces, como tú quieres que este calor te bote en lo que son jovencitos los calorías, acá a la derecha le aumentas 0,24 y ya está. Ahora, lo único que tengo que hacer es elegir la fórmula más adecuada para la potencia. Y me parece que según los datos, la potencia, jovencito, se calcularía así. I cuadrado por R, porque tengo la corriente y tengo la resistencia. Luego le multiplicaría por el tiempo por 0,24, que es el factor de conversión. Nosotros simplemente operaremos acá y el problema obviamente te va a salir. Le pone 5 al cuadrado por 20, que es la resistencia, por el tiempo. Acá, chicos, el tiempo debe estar en segundos, así que cuidado. Ahora, ese 0,24 no me gusta, lo voy a poner como 24 sobre 100 para que de repente se resuelva de una manera más sencilla. Una vez que tú chambeas esto, el calor te va a botar 3.600, pero como lo has convertido anteriormente, te lo va a botar en calorías. Respuesta ganadora, la D. Cópela, por favor, problema 11. Te doy un toquecito.
Ya está, chicos. Entonces, ya hemos calculado eso, nenes, ¿ya? Tenemos este detallito, ¿no? De las calorías. Cuando nosotros hacemos eso, chicos, lo de las calorías es lo interesante, ¿ya? No te vas a confundir. Ya, termina de copiarlo para hacer el problema 12, que por ahí también me lo están preguntando, ¿sí? Vamos a ver ese problemita 12, ¿sí? Chévere. Vamos, te espero un ratito. Ya, vamos con el problema 12. Dice así. Un hervidor eléctrico cuya resistencia es de 800 ohmios se conecta a una fuente de 200 voltios. Determine el tiempo que se necesita para que 0,5 litros de agua eleve su temperatura en 24 grados. Ya, perfecto. Si a mí me están hablando de un hervidor eléctrico y me habla de que este hervidor va a necesitar que eleve el agua de repente a su temperatura en 1 grado, en 2 grados, en lo que fuera, normalmente vamos a tener que trabajar con esta fórmula. Calor es igual a potencia por tiempo. Normalmente a nosotros nos suelen preguntar el calor o la energía, así como los problemas anteriores. Este calor, por ejemplo, jovencito, se calcularía como maseta. Masa, calor específico por variación de temperatura. Si el problema, por ejemplo, jóvenes, nos hubiera dicho que, que el agua va a cambiar de estado, en ese caso no se aplica maseta y se aplica malo. Ten cuidado con eso, ¿ya? Ahora bien, según los datos que me dan, voy a poner V cuadrado R, porque me están dando el voltaje y me están dando la resistencia. Luego, esto lo voy a multiplicar por el tiempo. Pero acá
tal como está, yo no puedo trabajar. ¿Por qué? Porque cuando tú has hecho maceta, maceta, jovencitos, se calcula o se trabaja en calorías, ¿de acuerdo? Pero la fórmula que hemos puesto nosotros, ¿en qué se trabaja? Se trabaja en Joule. Entonces, en el lado izquierdo tienes calorías y en el lado derecho tienes Joule. Es algo que no se puede hacer. Entonces, para compensar, acabo en este lado derecho, voy a poner 0,24. De tal manera que ese 0,24 que yo le he puesto, lo que va a hacer es que esos Joule se vuelvan calorías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Excelente, excelente. Profesor, Ahora simplemente tienes que reemplazar. Ya está. A ver, te lo reemplazo. Terminas. A ver, ¿cuánto valdría tu masa? 0,5 litros, pero tu masa debe estar en gramos. Entonces pondríamos 500. Sería 500 por 1 por 24, que es la variación de temperatura. ¿Por qué por 1? Porque se trata de agua, ¿no? Eso te tienes que acordar de maceta. En el caso del voltaje, sería 200 elevado al cuadrado sobre la resistencia que vale 800. Ahora, si quieres acomodar un poquito, pondríamos de repente preferencia 24 sobre 100 y acá tendrías el tiempo. De ahí me puedes decir cuánto vale tu tiempito. El problema está terminado. profesor, una pregunta. Dime, te escucho. ¿Por qué lo está multiplicando por el tiempo? Por el tiempo, es que es parte de la fórmula, porque si hablamos del calor, el calor tiene una fórmula, potencia por tiempo. Entonces, este pedacito de acá, este pedacito, es la potencia, que tiene una fórmula especial, y el tiempo se pone afuera. Por eso estamos multiplicando por el tiempo. Pero bueno, el tiempo en este caso es lo que me están preguntando. En el caso de aquí abajo, solamente este tiempo lo he puesto al último. Como es multiplicación, no afecta el orden, ¿no? Entonces, es lo que hemos hecho, solo lo he acomodado. Esto salen, nenes, por ahí me van diciendo, a ver, ¿quién más me confirma? Vamos, Gópez mano, como dicen. 1000 segundos. Ya está, 1000 segundos entonces, ahí estamos, jovencitos, 1000 segundos. Ahora, a partir de acá, de repente, el problema, de repente lo quiere poner en horas, en minutos, ya eso ya yo, eso ya es cuestión del problema. Pero en este caso, muere en 1000 segunditos. Capelo, vamos, estoy un ratito.
A ver, ¿con cuál continuamos? A ver, bueno. Esta de acá es como la que ya hemos visto hace rato, ¿no? Como la 7 me parece. A ver, vamos a ver. ¿Con cuál chamamos ahora? Mm, mm. A ver, problema 14 dice, ¿no? Si 100 metros de alambre de sección transversal de 5 milímetros cuadrados tiene resistencia eléctrica de 0,34 ohmios, determine de qué material está hecho el alambre si se conoce la siguiente tabla, dice, ¿no? A ver, me parece que vamos a hacerlo así. Eh, Como a mí me habla de la resistividad, me habla de la longitud, me habla del área, entonces yo voy a poner la fórmula de la resistencia. Recuerda que la fórmula de resistencia, jovencitos, es una fórmula bastante sencilla, ¿no? Entonces, la resistencia es igual a resistividad por longitud sobre el área, ¿no? Entonces, mira lo que vamos a hacer aquí. Antes de continuar, vamos a hablar un poquito de las unidades. El área, el área debe de estar en metros cuadrados. Lo que sucede acá es que el problema me da el área, pero en milímetros cuadrados. Entonces acá hay un problema que yo tengo que convertir. Entonces, para convertir milímetros cuadrados a metros cuadrados, se le pone 10 a la menos 6. Eso ten muy presente. Entonces, me va a quedar mi ecuación de esta manera. 0,34 es igual multiplicado por 100 sobre el área, que sería 5 por 10 a la menos 6. Date cuenta que aparece el 10 a la menos 6. Date cuenta que aparece el 10 a la menos 6 porque ahí decía milímetros cuadrados. ¿Me voy a entender? Esa es la razón. Una vez que yo hago eso, solamente tendría que mirar en la tablita, sería el corte. Saldría, chicos, era el toque. Ya está, chicos. Excelente. No, cuando ya chambees, te vas a dar cuenta que el material era, bueno, primeramente cuando chambees me va a salir 1,7 por 10 menos 8 ohmiometro. Si yo busco eso en mi tablita, se estaría refiriendo aquí en jóvenes. Claro, ¿no?
excelente. Que sí, ¿no? Al cobre. Qué genial, ¿no? Así te pueden tomar pruebitas, ¿no? Que te ponen ahí tus tablitas y te piden que tú lo calcules, ¿no? Entonces ahí está tu problemita número 14. Como te das cuenta, no es nada complicado, ¿no? Ahora, ahí no sé si te habrás dado cuenta que acá dice a 20 grados, aquí, acá a 20 grados. Eso no va a influir en nada, solamente se pone a 20 grados porque en física 20 grados es condiciones normales, ¿no? Es una condición normal, casi todo trabaja a esa temperatura. Así que normal, chicos, no hay ningún problema con eso, ¿ya? Ya, hasta cópelo entonces, ahí tienes tu problemita 14. Ya, estamos copiando, por favor. Chicos, seguimos avanzando entonces, ya seguimos avanzando. A ver, por acá tenemos uno, por ejemplo, así como este podría ser. Bueno, acá, chicos, aplica una eh, de las leyes de Kirchhoff. El problema 13. Creo que sale 2, pero en este problema, en el 13, lo tienes que hacer como este. Si lo has hecho como este, ese problema te va a salir. Como el problema 7, que hemos visto que se compara. Ya, problema 18 dice así, ¿no? En el ramal, desde A hasta B, fluye una corriente de 4 amperios. Determina la diferencia de potencial entre A y B. A ver, cuando hablamos de diferencia de potencial, jóvenes, básicamente estamos hablando de voltaje. Este voltaje se trabaja de esa manera. Diferencia de potencial, potencial o voltaje. Entonces, yo me tengo que dar cuenta cómo va la corriente, cómo es que va a circular. Esta corriente, como el problema dice, va a circular de A hacia B. Entonces, acá sería 4 amperios y tendría esta dirección. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora bien, en un circuito, primeramente tenemos que darnos cuenta de las pilas. Estas pilas, por ejemplo, jovencitos, tienen signos.
La rayita más grande es positiva y la rayita más pequeña es negativa. La rayita más grande positiva y la rayita pequeña es negativa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, estas resistencias, que una vale 2 ohmios y otra 3 ohmios, a nosotros nos aportan voltaje. ¿De acuerdo? Y tú te acordarás, por ejemplo, la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, lo que haríamos es multiplicar nada más la corriente por R. Entonces, este 4 multiplicaríamos por 2 y me sale 8 voltios. En este caso me saldría 12 voltios. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Ahora, todo voltaje que venga de una resistencia es negativo. Entonces, ese 8 y ese 12 voltios serían negativos. Ahora, una rama empieza acá con un voltaje. O sea, acá habría un voltaje de A y acá habría un voltaje de B. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿De acuerdo, chicos? Para que no haya ningún inconveniente, ningún problema. Ahora, ¿cuál es la propiedad o cómo se trabaja esto? Se trabaja así. La ley de Kirchhoff para la trayectoria, porque se llama así, se llama, acá vamos a aplicar la ley de la trayectoria, pues diríamos así, voltaje inicial o potencial inicial más suma de potenciales es igual al potencial final. Ahora, si yo miro mi rama, el potencial inicial no es -8, el potencial inicial es VA. Luego sigue -8. A ese -8 yo le respeto el signo. ¿De acuerdo, jóvenes? Luego sigue 12, luego hay un -12 y luego hay un 8. Y el último voltaje es el voltaje de B o potencial de B. Si te has dado cuenta, a este 12 y a este 8 no le he puesto signo. Pero, profesor, ¿cómo se le pone signo a esos? Fácil. Como la corriente va de A a B, como va de izquierda a derecha, a mí me interesa por dónde sale la corriente. Mira, por ejemplo, en la pila de 12 voltios, la corriente entra por menos y sale por más. Pero en la pila de 8 voltios, la corriente entra por más y sale por menos. A mí me interesa por dónde sale. En 12 voltios, la corriente sale por más. Entonces se le debe de poner ese signo. En la otra pila, la corriente sale por menos. Entonces se le debe poner ese signo. Y ya con eso, chicos, el problema se acabó. Entonces, lo único que habría que hacer es operar. Bueno, por ejemplo, este se va con este y me quedaría así. Potencial de A menos potencial de B, porque ese está con más, pasa con menos. -8 y -8 es -16. Ese pasaría con +16 voltios. Y justamente lo que has calculado aquí sería la diferencia de potencial o diferencia de voltaje, ¿no? Porque fíjate que una diferencia es una resta, entonces de ahí no sale. Cópialo, por favor, chicos, problema número 18. Profesor, Dime, te escucho. profesor, mismo como le dice historia de voltaje es igual a la resistencia por la intensidad, porque lo puso el voltaje inicial. Ah, no, 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 no. Suma todo. Eso que tú me Ujú. comentas, suma de voltajes es igual a eh, suma de corriente por resistencia. Esta de acá es para una malla cerrada. Sí, eso es para una malla cerrada. Cuando tú tienes una malla cerrada, se aplica eso. Pero esta no es una malla cerrada. Esto es un pedazo de un circuito. Porque un circuito es cerrado, pero este no está cerrado.
Este de acá es un pedacito. Es como que tú agarras tu alicate y a un circuito tú lo cortas por un ladito, por otro ladito, y te sale este pedacito. Entonces, esta propiedad o esta de aquí, esta formulita, es una parte, ¿de acuerdo? Que se llama la ley de la trayectoria. Y cuando tú ves este pedacito de circuito, se llama rama. Y la rama, jovencitos o señoritas o hija, trabaja con esta formulita. Y trabaja solo con voltajes o con potenciales. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera nos sale eso. Ahora, obviamente la fórmula que te he puesto aquí es como que una aplicación de esta, solo que está escrita de otra forma, porque si tú la miras así en la rama es un poquito difícil. Pues más fácil es aplicar la ecuación de la trayectoria. Entonces, eso de acá lo usas en ramas, pero si es circuito cerrado, te recomiendo utilizar lo que tú me comentas. No, ya, muchas gracias, profesor. No tenía Ya está, perfecto, excelente. No hay problema, chicos. Ya está. Vamos copiando, vamos copiando. Ya, dame un ratito, dame un ratito. Profesor, Sí, sí, dime, te escucho, te escucho. ¿podría hacer la 26, por favor? Ya. A ver, la 26 me dice. A ver, vamos a ver si nos alcanza la hora. De ahorita, chicos, tengo que volar a la academia. A ver, ¿cuál es la 26? Me dice, ¿no? La de acá sería, a ver. Ah, ya, la 28 y la 26 son lo mismo. Solo que la 28 es un poco más grandecito. Ya, vamos a hacer la 26 y vamos a entender las cosas, ¿ya? Creo que sí, porque nos queda, chicos, un par de minutitos porque tengo que bajar a la academia al toque. A ver, Hacemos. dice, problema 26, dice. ¿Cuánto indicará en amperios el amperímetro mostrado? Ya mira qué se hace. Este de acá es una malla, es un circuito cerrado, ¿de acuerdo? En un circuito cerrado, lo primero que tienes que hacer es poner el signo a tus pilas, más menos y más menos. ¿Estás de acuerdo? Ahora, la pila que manda es la pila de mayor voltaje. En una malla siempre vas a encontrar varios voltajes, pero de todos ellos va a haber uno que es mayor. Y si fueran iguales, escoges el que tú quieras, pero normalmente siempre hay uno mayor. El voltaje mayor, chicos, es el voltaje que manda. Ahora bien, vamos a dibujar a la corriente. ¿Cómo se dibuja la corriente, profesor? La corriente tiene esta cualidad, jóvenes. La corriente siempre sale del polo positivo de la pila de mayor voltaje y debe de llegar al polo negativo de esa misma pila. Entonces, de ahí se dice, o en los libros te ponen, que la corriente va de más a menos. Pues la corriente siempre sale de más, va a pasar por todo tu circuito y va a llegar al menos. Como va a salir de más, la corriente tendría este sentido. A partir de ahí, tu corriente puede ser horaria o puede ser antihoraria. Eso ya dependerá cómo has dibujado esto. Pues aquí está la corriente. Una vez que has hecho esto, vas a aplicar la ley de Ohm. Vas a aplicar lo que me comentó tu compañera hace rato. Suma de voltajes es igual a suma de corrientes por resistencia. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, lo único que tendrás que hacer tú es nada más ello, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿qué harías? En el caso del voltaje, vas a poner el primero, que sería 10. Luego de ahí pondrías el voltaje de 5. Y luego de ahí sigue otro voltaje que vale 5. Este es igual a la corriente que no conozco por la suma de resistencias. En el caso de las resistencias, tengo una que vale 2, 3, sería 5, más 4 más 1, me parece que me daría 10. ¿Estás de acuerdo con eso? 2 más 3, 5, 4 más 1, 5 y la suma me da 10. Ahora, lo interesante es poner el signo a las baterías, pero el signo lo vas a poner como te he enseñado hace rato. La pila que manda siempre es positiva, o sea, estos 10 voltios se queda así. Pero este 5 de acá, por ejemplo, este 5 voltios, tú te tienes que fijar por dónde sale la corriente. Como en este pedazo la corriente baja, sería con menos. La corriente acá entra por más y sale por menos. En la otra pila, como va de derecha a izquierda, acá, por ejemplo, jóvenes, la corriente está saliendo por más. Entonces se le pondría a este menos y a este más. Y luego, obviamente, este se va con este y la corriente te vale 1 amperio. Este 1 amperio, jovencitos, es la corriente que circula en cada rincón de tu circuito. Quiere decir que el amperímetro va a leer 1 amperio. Pero si tú quisieras el voltaje, como en el problema 28, solamente tendrías que trabajar en una resistencia, por ejemplo, acá. Si yo quisiera el voltaje acá, sería 3 voltios. ¿Por qué? Porque estoy aplicando VIR. Voltaje es igual a corriente, que vale 1, por resistencia, que vale 3. Si yo quisiera el voltaje aquí, acá sería 2 voltios, y así sucesivamente. De esa manera puedes hacer el problema número 28. ¿Ya? Cópialo entonces, problema 26, chicos. Profesor, Dime. una pregunta, la última. Si en caso me pidiera la lectura del amperímetro, Este amperímetro lee 1 amperio, porque esta corriente que me ha salido circula por todos lados de mi circuito. Entonces, este amperímetro va a leer eso. ¿Me dejo entender? Este amperímetro va a leer eso. ¿Ya, chicos? Este amperímetro lee eso, 1 amperio. Porque cuando tú tienes una malla, esta corriente circula por todo mi circuito. Entonces, en todos lados hay 1 amperio. Acá hay 1 amperio, acá hay 1 amperio, acá hay una. En todos lados hay 1 amperio. Por eso la respuesta es 1 amperio, porque es lo que va a leer ese instrumento. Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Tengo que volar a la academia, nos estamos viendo. Cuídense bastante, chicos. Ha sido un gusto con todos. Nos vemos. Chaucito, chaucito. Bye, bye, bye. Se cuidan, chao, nenes. profesor, cuídese. Chao, Hasta luego, chao. profesor. Hasta Hasta luego, luego, buenas tardes, Hasta cuídense. luego. Hasta luego, profesor. Bye. Besito. hasta luego, profesor. Chao, 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 chicos. Se cuidan. Hasta luego, profesor.
Listo, chicos, ya se pueden retirar. El día de hoy hubo un reporte en la octava hora por los problemas que tuvieron los docentes. Ah, ok, muchas gracias. ¿Qué fue?